No, buen día, Andrea, y gracias por el espacio. Bueno, contanos qué es lo que te lleva a hacer esta publicación, una aclaración de este proyecto que ha sido presentado de esta manera. Bien, sí, lo que me llamó la atención es una nota que hizo el señor Diego Llerena, creo que se dice así, ¿no? Llerena, sí. En esta misma radio, y que, bueno, me pareció que no era exacto lo que decía, pero esperé un poco para interiorizarme del tema, y bueno, exactamente, lo que dice no es así. En Argentina estamos acostumbrados los trabajadores que cuando se nos prometen cosas muy rimbombantes, generalmente es el opuesto, ¿no? Y esta ley de resarcimiento de los jubilados es una ley de expropiación de lo que a los jubilados les corresponde por derecho, de su plata, porque es una plata que ha aportado. Entonces quiero ir directamente al grano. De los 2.100.000 jubilados que tenemos, hay 65.000 que tienen sentencia firme, es decir, que la Corte Suprema ha ordenado que se le pague lo que corresponde con la retroactividad correspondiente. Los 12 años del kirchnerismo se la pasaron apelando y pateando para adelante esta ley, llegando al absurdo de que Cristina Kirchner vetó la ley del 82% móvil. Esto hay que refrescarlo porque este es el antecedente que tienen los jubilados en Argentina. Se ha utilizado la plata de los jubilados para todo tipo de fechorías. Lo hemos denunciado durante mucho tiempo y lo seguimos sosteniendo. Y esta ley que se llama pomposamente resarcimiento de los jubilados no es tal. Y lo vamos a demostrar con números. Así que los compañeros jubilados, porque yo soy jubilado, atentos. En primer término, la sentencia o el proyecto no van a recibir lo que dice la Corte, sino solo la mitad. El gobierno ofrece una oferta que en realidad no supera el 50% porque tiene ciertos tipos de descuentos con un índice inferior al del crecimiento del salario, por lo tanto sería del 45% en realidad. A este valor le van a pagar el 50% de lo adeudado y después en 12 cuotas trimestrales, o sea, 3 años, el resto del dinero en pesos, con un índice inferior al de la inflación, por lo tanto no va a ser tampoco el 45%, y a esto hay que agregarle que le van a descontar el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, Diego Llerena miente. Punto principal. Y esto se lo quiero hacer saber a todos los jubilados, porque esa es plata que hemos aportado. No es plata que da el Estado, no. Esa es una plata que uno, es un salario diferido. Uno mientras trabaja va aportando, con ese fondo se sostiene a los jubilados de ahora, y a medida que lamentablemente, como la vida indica, los jubilados van falleciendo, nuevos trabajadores van sumándose y nuevos jubilados, entonces es un círculo de reparto. Por lo tanto, no tiene que estar en manos del Estado ni del gobierno, sino de los jubilados. Los que no tienen sentencia firme solo le van a reconocer 4 años de retroactividad. Para 1.800.000 restante, el gobierno los extorsiona porque si no aceptan esto no cobran. Tienen que ir a un juicio, jugando con que la edad de los jubilados y tanto tiempo transcurrido los va poniendo al límite de su muerte, porque esto es no quiere ser dramático, pero esta es la realidad. Muchos fallecieron sin cobrar, a pesar de la sentencia de la Corte. Por lo tanto, esta extorsión es agarra esto o nada. Claro. No obstante esto, quiero explicar también que no es así como se trató a los fondos buitres. Retroactividad, intereses, se le pagó con todo lujos y detalle. Entonces, estos 2.100.000 jubilados de los que estamos hablando ahora, que son los que no tienen sentencia firme, van a quedar muy lejos del prometido 82% del macrismo, porque en realidad el índice con el que se va a recalcular no es el de la inflación de todos estos años. Quiere decir que van a cobrar mucho menos que lo que ya tienen sentencia firme. Y hay 4 millones de jubilados que, como no hicieron juicio, van a recibir una pensión graciable, porque creo que este es un sector que no tiene aporte. Una pensión graciable que está por debajo de la canasta de pobreza.
No la canasta familiar, no, la de pobreza, que en Argentina anda alrededor de los 4.000 pesos. Esa es la canasta de pobreza. Quien no gana más de 4.000, por ejemplo los municipales de Pehuajó, está bajo la línea de pobreza. Estos son los números que salen del proyecto. Yo no sé qué vio este señor Llerena, y me gustaría que me lo explique, porque sería muy interesante que, junto a los partidos políticos pehuajenses, lo convoquemos para que dé una explicación, porque en definitiva los partidos políticos estamos para esto, para opinar sobre los proyectos de los opositores y para proponer una propuesta que sea de solución al problema de los jubilados. Los jubilados tienen sus aportes porque lo han hecho durante toda su vida y le corresponde un 82% móvil por ley, que todos los gobiernos han prometido reinstalarla porque era una ley vigente y nunca lo han hecho. ¿Y por qué tenga que ver esto con el blanqueo? Porque el blanqueo a capitales viene en una ley ómnibus con esto. Es decir, que si los jubilados no aceptan esto, le dice a ustedes son responsables de que no ingresen capitales. Queremos aclarar que el blanqueo de capitales, cuando uno dice blanquear, es porque es plata sucia, que viene de orígenes indeseables generalmente, si no nadie la escondería, ingreso del narcotráfico, trata de personas, bueno, todas las evasión de justamente de evasores de los jubilados, los que no les pagan los aportes jubilatorios, son muchos. Y como esa plata no la pueden blanquear, la sacan al del país, como ha hecho Macri, en esa cuenta offshore. Pero en realidad este blanqueo, que viene como ley ómnibus junta al de los jubilados, una ley que no tiene nada que ver nada con nada, pero bueno, la quieren meter ahí para ver si podemos blanquear un poco la cuestión. Cuando esta plata ingrese, como lo dijo el mismo presidente, van a comprar LECOP. ¿Qué quiere decir? Que la plata que tendría que estar en Argentina, que se llevaron y evadieron, o sea que son delincuentes para la ley argentina, Macri se va a autoamnistiar a él, a todos los chorros que estuvieron del Frente para la Victoria que están procesados y otros que todavía no lo están, y los van a dar solamente que blanqueen el 10%, que es lo que van a pagar impuestos, el resto es un pagadíos. Por lo tanto, esa plata que va a ingresar al país, convierte a estos sinvergüenza, y la palabra es esa, no tienen vergüenza, en lo siguiente: ahora son deudores del Estado. Por esta ley mágica que el kirchnerismo calculo que va a apoyar, y que el masismo ya dijo que sí, en una ley donde van a pasar a ser acreedores del Estado, porque al comprar bonos del título y títulos públicos, el que le va a tener que pagar con un interés del 38%, como está establecido, es el Estado. O sea, a los delincuentes les damos todos los beneficios, les permitimos que ingresen el dinero que quieran, como puedan, que pasen a ser de deudores y no ir presos, porque es un delito, a que sean acreedores, o sea que el Estado, los trabajadores, que somos los que pagamos la mayor parte de los impuestos, les vamos a tener que pagar esta bicicleta financiera, y esto es justificado que esto es un resarcimiento para los jubilados. Entonces, aclaremos, es una maniobra delictiva, llamamos a todos los bloques, junto al Frente de Izquierda, a repudiar esto, y lo del resarcimiento de los jubilados, la verdad, es vergonzoso. Por eso yo llamo a los centros de jubilados, llamo a los trabajadores jubilados, a que nos encontremos, que el centro de jubilados convoque una reunión de jubilados, porque estos son los intereses que tenemos que defender todos, y abramos un debate, charlemos, porque si nosotros nos dejamos que nos esquilmen, porque ya no tenemos la capacidad de hacer paros, porque estamos fuera del sistema laboral, y evidentemente son pocos los que han levantado la voz en esta cuestión, es un sector absolutamente indefenso. Alberto, ¿no confían en que en el tratamiento legislativo que pueda llegar a recibir este proyecto se pueda frenar? Mira, los antecedentes son los que valen acá. Uno tiene que mirar qué vino pasando en la Argentina. Proyecto de fondos buitres. El macrismo apoyó, el kirchnerismo no dio votos en diputados porque sabía que no eran necesarios, pero en senadores levantaron la mano a dos manos. Por lo tanto, el antecedente es que el kirchnerismo, donde su voto no incide para desviar la política del gobierno, vota en contra, pero donde incide y lo que va a pasar es que no va a prosperar, vota obviamente a favor. Claro. Esto se ha repetido con la ley de mal llamada ley contra los despidos, donde podían, su voto no era necesario,
votaron en contra del proyecto, claro. Donde la necesitaban, votaban a favor. Hay todo un montón de leyes que han surgido durante este periodo, de las pocas que se han hecho, porque recordemos que Macri gobernó 100 días por decreto de necesidad de urgencia, que evidentemente has tenido el acompañamiento de los partidos tradicionales o mayoritarios, o como los quiera llamar, que responden a la gran patronal argentina. Los que hemos siempre votado en contra somos los partidos de izquierda, específicamente el Partido Obrero, que tenemos un despacho por minoría. Nosotros queremos que se les respete a los jubilados el dinero que le tienen que pagar, porque es un fallo de la Corte. Ya falló. Que los que están fuera sean aceptados en forma conjunta, porque si no es una vergüenza. Cada uno de los jubilados tiene que hacer un juicio particular. En vez de hacer una ley y fijar antecedentes, ¿no? Claro. Cada jubilado tiene que ir por eso es que hay muchos que no lo han hecho. Una vez que esto se cumpla, que se le dé el resarcimiento, tenemos que decir, hay que poner en vigencia el 82% móvil, porque es en la edad en que uno ya no se puede defender. Claro. Es en la edad que uno ya no puede trabajar, necesita más de medicamentos, el que no tiene su casita tiene que pagar alquiler, si tiene algún familiar que le pueda dar una mano, termina siendo una carga familiar, y si no tiene nada, va a parar a la buena de Dios. Es decir, nosotros hablamos de Pehuajó y por ahí nos manejamos con Pehuajó. Pensemos esto en las grandes ciudades, ¿dónde van los abuelos? Uno está cansado de ver en Buenos Aires cientos de abuelos viviendo en las veredas. Adalberto, ¿confías en que en este caso puede haber una respuesta? Porque digo, también con el caso de los docentes se había pedido una reunión, un debate, un poner en carpeta, en agenda algunas cuestiones. Lo has hecho con trabajadores del municipio incluso, que también están en una situación no muy clara y que tampoco, digo, ¿por qué la gente no debate? ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué no charla estos temas? Bueno, porque hay una complicidad del oficialismo de todo aspecto. Por ejemplo, uno lee en el diario, noticia de aquí, días pasados, el voto contrario a la ley de administración de emergencia que plantea Vidal, y uno dice, bueno, pero uno mira lo que es Pehuajó y dice, pero ¿de qué se opone a Avelino Zurro si esto es lo que hace Pablo Zurro en Pehuajó con sus trabajadores? Yo no le voy a pedir peras al olmo. El kirchnerismo y el peronismo hace mucho tiempo que dejó de representar los intereses de los trabajadores. Absolutamente. Si se le llama a defender a los trabajadores, cobrar el impuesto de los salarios a los que cobran un poco más, para repartirlo en planes sociales a los que no tienen, si se vamos a decir que defienden a los trabajadores, cuando con el dinero de los jubilados, en vez de pagar las deudas, han comprado NEBU, yo lo expliqué muchas veces, yo no estoy en contra de las NEBU, pero que se la saquen a Cristóbal López, que se la saquen a Báez, que le cobren impuestos a las grandes fortunas, pero de la plata de los jubilados. Eso. Y el otro tema que hay que plantearlo, si esta ley prospera, el gobierno tiene un presupuesto para el primer año, o sea, para la primera cuota de esto. A partir de ahí, el gobierno tiene que salir a vender las acciones del fondo, del fondo provisional, que es el que da garantías para que en el caso de que haya un problema, se saque de ahí. Si eso va a venderse por acciones y desaparece, todos los jubilados vamos a terminar bajo la línea de pobreza. Porque ese fondo viene acompañado también del aumento de la edad jubilatoria, por ejemplo, para la mujer. Claro. Atención, abuela, o aquel que esté por jubilar, porque van a empezar a jubilarse a los 65. Si es un paquete, a ver, que me explique alguien, yo lo invito a Diego Llerena que me explique cómo es esto de que esta es una ley de resarcimiento de los jubilados. O yo estoy muy loco, o este señor no tiene ni idea. O no sabe o su interés serial, porque no puede decir semejante barbaridad. ¿Cuál es el resarcimiento de los jubilados? No cumplen con la ley de la Corte. A los que quedaban afuera, los engarampan porque no tienen opción, y encima si no aceptan, cae la ley de blanqueo. Si cae la ley de blanqueo, le van a echar la culpa. Y si no cae, vienen a lavar la plata sucia de la mugre a este país, donde van a pasar a ser deudores, lo repito, a acreedores. Es decir, aquel que delinquió durante todos estos años va a traer la plata al país y le vamos a deber nosotros a ellos. Esto no tiene nada de positivo. El Partido Obrero ha presentado un proyecto que tiene que ver con lo que tiene planteando, y nosotros somos partidarios que los fondos provisionales, ANSES, IPS, todo lo que sea, sean manejados por los jubilados, que son los dueños del dinero. Que se vote una comisión
todos los años, cada 2 años, como sea, y que sean los jubilados los que tengan el control de ese dinero y no los partidos políticos que cuando se adueñan del Estado disponen de la plata de los jubilados. Bien. Alberto, como siempre, te agradecemos muchísimo por acercarte y bueno, por participar del programa también. Bueno, yo te agradezco a vos y viste que yo pongo énfasis en la cosa porque la siento. A alguna gente no le gusta. Yo soy así, no voy a poder cambiarlo, no me voy a venir a hacer obras de teatro acá haciéndome Esto es una vergüenza y lo digo como es una verdadera vergüenza y la gente que acompaña al macrismo, si no salen a decir algo, son cómplices de esto. Muchísimas gracias. Gracias a vos.